Toda esclavitud es condenable, pero la esclavitud de los débiles, de la muchacha, de la mujer, más que ninguna otra. ¿Quién lucha contra esta lacra de la prostitución? ¿Qué esfuerzos se hacen? ¿Cómo pueden rehabilitarse estas mujeres? A Madrid llega mucha gente todos los días y en esta lucha competitiva de la ciudad va buscando situarse, va buscando el encontrar una forma normal de trabajo. Muchas de estas personas al cabo de un proceso de poco tiempo se encuentran totalmente perdidas en la ciudad. Es la pérdida de la ciudad de la que tantas veces nos han hablado los sociólogos, hablando no solamente de ciudades españolas, sino de ciudades francesas y de ciudades americanas. Hemos encontrado en algunas de las personas entrevistadas, prostitutas, oficiales, que concretamente su llegada a este campo de la prostitución ha sido precisamente la frustración, el encontrarse sin posibilidad, sin salir, sin un puesto de trabajo en la ciudad, y han estado totalmente abocadas, definitivamente abocadas a este tipo de delincuencia. Presidenta Nacional de la Asociación Internacional de Servicio a la Joven. ¿Cuál es la finalidad de la obra de orientación a la joven? La finalidad de nuestra obra de orientación a la joven es atender a la joven desplazada de su hogar, sea española o sea extranjera. Esta institución es internacional y está extendida en 28 países del mundo, en los 5 continentes. Y su finalidad es preservar a la joven de caer en la inmoralidad. Es su salvaguarda moral, la finalidad de esta obra. Buenas tardes. Hola. Por favor, señorita, acabo de llegar del pueblo y me gustaría que usted me informara sobre un trabajo. ¿Estás preparada para alguna cosa? No, sé leer y escribir un poco. Además, en el pueblo me han dicho que puedo ganar 5.000 pesetas en una cafetería. Verás, hija, es que un trabajo así es muy peligroso para las chicas recién llegadas a la capital, sin experiencia. No es el trabajo normal que aparenta, sino que muchas veces oculta un doble fondo. Bueno, pero yo me sé cuidar. ¿Pero no preferirías aprender un oficio? Sí. Te buscaríamos empleo en una peluquería o algo así. Sí, claro. Nosotros en el secretariado tenemos una residencia en la que provisionalmente podrás estar unos días. Después te buscamos una familia donde puedas trabajar y vivir allí. Y entonces por la tarde ir a clase y prepararte. Sí, me gustaría. Te voy a dar la dirección. De acuerdo. Iremos juntas cuando termine. Gracias. Adiós. Señorita, ¿de quién dependen estos kioscos? De la Asociación Católica Internacional de Orientación a la Joven. Es una obra diocesana. ¿Y cuál es su misión? ¿Qué hacen ustedes? Nosotras aquí intentamos atender a la joven que llega o a la que marcha en cualquier dificultad que pueda presentársele. Por tanto, a la muchacha que no sabe a dónde ir, ¿qué solución se le puede ofrecer a través de ustedes? Tenemos, además del kiosco de la estación, el secretariado y una residencia para mujeres. Allí pueden estar unos días mientras se les busca un trabajo. Y una residencia fija, que es lo que necesitan. Tenemos también bolsas de trabajo para colocarlas. ¿Cuántas muchachas pasan por aquí diariamente? ¿Diariamente por la estación? Sí. Hay días que son pocas, otros días serán, pues, 20, otros días serán más. La falta de familiares, de trabajo seguro, conducen con frecuencia a esas chicas a aceptar oficios denigrantes para la mujer. Ahora se ha notado en la falta de trabajo que está pasando desde hace algún tiempo Barcelona, que algunas que nunca lo hubieran aceptado aceptan trabajos en cafeterías que son muy peligrosos, aunque a veces ellas no se dan cuenta en el primer momento. Consultamos ahora a don Eduardo Pérez Ferrer, abogado, profesor de Derecho Penitenciario en la Escuela de Estudios Penitenciarios de Madrid. Don Eduardo, ¿cuántas clases o tipos de delitos existen en el mundo de la prostitución? Bueno, la prostitución en realidad no es un delito. La prostitución constituye, en la mayor parte de los países, un estado peligroso. Ahora bien, fomentar, cooperar, todo lo que se refiere a encubrir la prostitución, esto ya sí constituye un delito. Entonces, haciendo una síntesis de los delitos que prevén nuestras leyes penales sobre la prostitución, diríamos que la prostitución podría considerarse como tal, en sentido estricto, en tanto en cuanto se proteja o se coopere a ella misma. En tanto en cuanto se constituya ese término de argot español que se llama celestinaje y que no es ni menos que cooperar de manera violenta a la prostitución, es decir, coaccionar.
la retención en la prostitución de cualquier persona y el llamado rufianismo, también término de argot, en una palabra que es el que vive en parte o en todo de la prostitución. Esto referido a personas mayores de 23 años. En cuanto a personas menores de 23 años, nos encontramos con lo que genéricamente también se ha tipificado en las leyes penales, llamado corrupción de menores, es decir, corrupción de menores de 23 años. Y también tiene un paralelismo similar, proteger esta prostitución de menores de 23 años, o bien al que para satisfacer sus deseos de prostitución se le dan medios suficientes para ello, y aquellas personas que teniendo a su guarda personas menores de 23 años, pues no las sacan del estado en que se encuentran o no lo participan a las autoridades del país. Finalmente, el término genérico de trata de blancas es la comercialización, valga la expresión, de la prostitución. Trata de blancas que se manifiesta en todos los países y que también recibe el nombre de proxenetismo. Sin duda, dentro también de lo que los tribunales de todos los países han admitido para calificar de reincidencia, para estimar las sentencias de todos los tribunales de todos los países a efectos del propio país. Don Fernando Casado, periodista criminólogo. ¿Qué es la trata de blancas? Bueno, antes de contestar a la pregunta de trata de blancas, debe hacerse la distinción de la moderna palabra, la frase de trata de blancas, que no significa lo que siempre se imagina, una esclavitud, una serie de mujeres llevadas más o menos a la fuerza, encadenadas y vendidas para un serrallo de Extremo Oriente, sino que la trata de blancas viene dada por una serie de contratos para turnés artísticas, ballets, que normalmente toda su documentación siempre está en regla, tanto pasaportes como permisos de los padres cuando se trata de menores, es muy difícil llegar a saber el punto exacto cuando es la trata de blancas o verdaderamente es una gira artística. Contra todo mito, creyéndose que el Extremo Oriente o Medio Oriente son los receptores de la trata de blancas, podemos decir que los receptores de trata de blancas han sido siempre el que más Inglaterra. Incluso allí a las mujeres que han ido con contrato de trabajo como servidumbre, como domésticas, han llegado al punto de confiscarles, retenerles el pasaporte para obligarlas a otros menesteres, pues como pueden ser la prostitución, en fin, en beneficio de una organización determinada. Claro, esto, pues concretamente, ahora ha surgido un caso en el cual la policía española, interpretándose como Interpol, ha ido al Pakistán en busca de un señor que había organizado un ballet en España, en Barcelona concretamente, y con esta excusa transportaba a danzarinas, incluso menores, con sus permisos de los padres, y allí pues que se ha podido probar que este señor pues luego vendía otros elementos para otros usos, en fin, de masajistas, toda la gama que entra ya dentro verdaderamente de la prostitución. ¿Qué se necesita para procesar a los que viven de la prostitución? Como dije antes, la prostitución no es un delito. Entonces, constituye simplemente un estado peligroso. En esta situación son los poderes públicos o son los particulares los que pueden poner en conocimiento de los órganos competentes para ello, la Junta del Patronato de Protección a la Mujer, los tribunales tutelares de menores cuando se trata de menores y los tribunales de justicia cuando se tratan de delitos comunes. Entonces, bajo el punto de vista ya del delito, de los típicos delitos que hemos dicho antes, entonces simplemente la denuncia de un particular, o bien la obligación que tiene el Ministerio Fiscal de denunciar este tipo de delitos, o bien aquellos órganos que corresponden a los poderes públicos para denunciar este estado peligroso o este estado delictivo. Preguntamos al doctor Mercadal Peyrí, conocido y prestigioso dermatólogo. Doctor, al abolirse la prostitución, ¿cree usted que se perdió el control? Después de los dos grandes sistemas internacionalmente reconocidos durante muchísimos años sobre prostitución, que fueron el reglamentarismo de un lado y el abolicionismo de otro, la mayoría de países tendieron a alejar el reglamentarismo para quedarse con el abolicionismo.
España, entre otras naciones. Desde aquel momento, ni que decir tiene que oficialmente el control quedó suspenso. Pero en cualquier país, toda mujer digna, llamémosle digna, que comercia intersexualmente, siente la necesidad de un control sanitario que en todos los países, y desde luego en España, viene realizado bajo todos los puntos de vista y con todos los pormenores por los departamentos de dermatología e higiene social del Estado. Por lo tanto, el verdadero control voluntario, esto sí, persiste cuando la mujer quiere. Al no existir un control oficial, ¿pueden aumentar las enfermedades venéreas, doctor? Cuando España instauró el abolicionismo, nos encontramos en la época más saneada bajo el punto de vista de enfermedades intersexuales. Merced, primordialmente, a la gran acción de los antibióticos que nos condujo a casi una esterilización cerca de estas enfermedades antiguamente llamadas venéreas. Y de otra parte, a la gran acción de los departamentos que antes hemos citado, de dermatología e higiene social del Estado, y también, muy loablemente, por la seguridad social. Don Doroteo Hernández, capellán mayor del Cuerpo de Prisiones, fundador del Instituto Secular Cruzada Evangélica. Don Doroteo, se dice que la prostituta tiene difícilmente sentido de culpa. ¿Cree usted que es cierto? La pregunta no puede responderse tan deprisa como pudiera parecer. Podemos distribuir las pobres mujeres estas en dos grandes grupos. El 80% son taradas psíquicas y como consecuencia hay que ver esa tara psíquica cómo afecta a su personalidad, cómo afecta al conocimiento del entendimiento, cómo disminuye la libertad de la voluntad. Y entonces nos encontramos que ese 80% llegan algunas pues a tener una personalidad muy disminuida, no del todo anulada, pero sí, desde luego, muy disminuida. Algunas tienen más concepto de responsabilidad, y esto se prueba más que nada cuando, por ejemplo, en uno de los reformatorios se les tienen unos ejercicios, unas conferencias, alguna cosa que les hace entrar dentro de sí mismas, se les exponen los grandes principios morales, la culpabilidad, su vida tan arrastrada que llevan, y ellas suelen reaccionar en un tanto por ciento grande bien. Visitamos a la fundadora de la institución Villa Teresita. ¿Por qué fundó usted esta obra? Porque mire, ya hace ya unos 35 años me encontré en el hospital un grupo de estas chicas, sobre todo una de ellas que era sifilítica y estaba muy enferma. Y al estar muy enferma estuve 2 meses haciéndole compañía en que se moría, no se moría siquiera para que a última hora que la chica se muriera bien. En ese tiempo, como las chicas de las casas públicas solían ir a verla, me las relacioné con ellas. Y claro, ellas iban a la casa pública y le decían a la dueña de la casa que había una señorita que la solía ver. Esta chica, al cabo de todo este tiempo, murió. Y al morir, a mí me dio muchísima emoción porque era la primera alma que veía redimida y la pena que moría completamente sola. Y entonces lo primero que se me ocurrió fue llamarle por teléfono desde allí mismo a la dueña de la casa y decirle que aquella chica que acababa de fallecer. La dueña de la casa se emocionó mucho y me dijo que qué ganas tenía de conocerme
puesto que ella sabía que yo a aquella chica había ido todos los días a verla durante su enfermedad y que las chicas del barrio, de la casa pública, que querían conocerme. Yo deseaba eso, pero claro, naturalmente me encontré con que a una casa pública pues yo no podía entrar. Pedí permiso y la dueña de la casa me dijo que no me preocupara de entrar en una casa pública porque desde luego que antes a ella le pasaría cualquier cosa que a mí me pasara. Fui, entré en la casa, me relacioné con todas las chicas y de allí todas las 6 o 7 casas públicas que había en Pamplona, pues entonces me conocieron y me vieron. Empezaron ya los casos de estas chicas a preguntar, pues, yo quiero salirme de esta vida y todo eso, y a dónde podría ir. Como son chicas ya mayores y por lo general taradas de enfermedades y así, yo no encontraba ningún sitio donde podrían ir. Y entonces pensé que era tonto fundar una institución si había algún sitio similar a ello. Vine a Madrid, estuve en Madrid, miré por varios sitios y al ver que no había ninguna institución parecida a esa, pues entonces me decidí hace 25 años a poner una casa para ellas con el fin de que no pudieran decir que desde luego pues que no podían ser buenas porque nadie las atendía. ¿Cuál es el estado actual de la institución en casas, miembros y residentes? Tenemos ahora aquí en España 5 casas. De miembros habrán pasado durante estos 25 años unas 700 chicas. Y nosotras, de las que componemos, pues somos unas 40. ¿Por qué se dedicó usted a este oficio? Pues yo creo que por falta de principios morales, por poca formación moral. ¿Cómo llegó usted a Villa Teresita? Pues porque en el círculo en que se organizaba mi vida se hablaba mucho de esta institución y se conocía a Isabel Carballo. Entonces, pues claro, sentíamos gran admiración por ella. Entonces fui a pasar unas vacaciones a mi casa y ocurría que era entonces el año mariano y pusieron debajo de mi ventana un micro, o sea, un altavoz. Y claro, pues aquello parece que removió en mí algo y entonces pues me puse en contacto con Isabel Carballo. ¿Cuánto tiempo pasó usted en Villa Teresita? Pues en principio, porque estuve 2 veces, estuve 3 meses, porque tenía un hijo y claro, yo tenía necesidad de trabajar. Y entonces, pues me colocaron a servir. Estuve en una casa donde se me acogió muy bien, claro, ignorando mi procedencia por completo. Pero dio una circunstancia de que una familia pues iba a esa casa a visitarles y un hijo de esa familia visitadora pues me conocía. Entonces, antes de que verme en una situación violenta, le confesé mi problema a la señora y me despidió. Dijo que claro, que pensarían de ellos aquella familia, a quien tienes en tu casa. Entonces, pues, volví a lo mismo. Me desmoralizó mucho y pensé, pues, que era del pozo y debía volver al pozo. Y no lo intenté. Escribí una carta a Isabel Carballo y le decía lo que me ocurría y que no volvería a intentarlo más, a no ser que encontrase un Cristo. En las grandes ciudades, ¿la prostitución es algo difuso o se puede localizar en algunas zonas concretas? Sí, antes le hablaba de 2 tipos de prostitución. La prostitución callejera y la prostitución que giraba, que está fundamentalmente ubicada en torno a los bares clubs de noche. En cuanto a la prostitución callejera, se ubica fundamentalmente en las viejas ciudades. Concretamente, en el caso de Madrid,
que es el que mejor conocemos nosotros, se puede hablar perfectamente de zonas perfectísimamente localizadas en el viejo Madrid y bien conocidas por la gente que conoce la ciudad. El otro tipo de prostitución, la prostitución de los bares clubs, gira fundamentalmente en torno a las zonas periféricas, donde es mucho más fácil pasar perfectamente desapercibido. Por lo menos no se da sensación en la gran ciudad de todo este teje-maneje que va ocurriendo durante la noche. ¿Qué dice la sociología sobre las causas de la prostitución? Las experiencias que nosotros hemos tenido, que ha tenido el equipo que ha trabajado en el estudio de Madrid, nos anotan unas cuantas causas que hasta la fecha parecen ser causas definitivas. Existe por una parte gente, un número reducido, que tiene una tendencia, que son gente patológicamente propensa a este tipo de delincuencia, a este tipo de marginalismo. Bajo el punto de vista preventivo, no olvidemos que España, aunque no con otro nombre, mejor dicho, no con el nombre de Ley de Defensa Social, como hoy priva en la mayor parte de los países, España cuenta con una ley de vagos y maleantes, desde 1933 y un reglamento de 1935. Entonces, este tipo de reglamento y este tipo de legislación lo que pretende es actuar unas medidas policiales en principio, a efectos de prevención, y finalmente incluso en relación con la Dirección General de Prisiones, estatuyendo, creando una serie de organismos y de centros que permiten actuar medidas profilácticas que recuperen, en colaboración con el resto de los organismos españoles, para que la prostitución, primero, no se produzca, y en segundo lugar, producida, poder regenerar a los individuos y a las personas que están dentro de la órbita de la prostitución. Hay otro tipo de frustración que también hemos encontrado en nuestras miles de prostitutas constatadas, al menos en fichas en Madrid, y es la frustración de tipo afectivo. Mujeres que han tenido un hijo de solteras, que han sido abandonadas por el hombre, por su novio, y que finalmente, no sé, se han ido poco a poco encaminando hacia este tipo de delincuencia. Finalmente, parece ser que es una causa bastante importante de la prostitución, quizá la prostitución más masiva, es el ambiente. Tenemos una experiencia también entre las personas constatadas, sobre todo en torno a los bares clubs. Muchachas que entraron, incluso menores de edad, que entraron en un bar club porque encontraron un anuncio donde se les ofrecían unas pingües ganancias y se les ofrecía también pues, una importante suma, un importante porcentaje sobre la consumición. Muchachas que alguna de ellas nos decían que estuvieron algunas veces más de un mes en el bar club sin dejarse llevar de la tentación. Sin embargo, esa convivencia continuada de hombres durante todo lo largo de la noche las fue abocando poco a poco hacia esta delincuencia para definitivamente encajarse en ese tipo de prostitución. Doctor, ¿qué secuela pueden dejar las enfermedades intersexuales? En realidad, las secuelas que pueden dejar las enfermedades intersexuales podríamos resumirlas en muy breves palabras. Una de ellas, la gonococia, puede llegar a la esterilidad completa, tanto en el hombre como en la mujer. Otra enfermedad grave, la sífilis, puede conducir a una alteración de cualquier órgano, porque puede destruir o alterar cualquier órgano del sistema humano y también llegar a contribuir en gran manera a la degeneración de la sociedad como quizá una de las primerísimas causas de estas degeneraciones sociales. Consultamos a una residente de Villa Teresita. ¿Cómo llegó usted a ese tipo de vida? En falta, pues, la dirección de mis padres desde niña. Falleció mi madre, después él. Y por otro lado, casi la base fundamental, la convivencia con mi madrastra. ¿Con quién vivía usted durante el desempeño de su oficio? En principio con ella. ¿Su familia se preocupaba de usted? El resto de mi familia era muy escasa y lo hacían de una manera muy indirecta. Es decir, apoyaron, pues, a no facilitarme estar con ellos. ¿Cuáles eran sus ganancias? Es una pregunta dolorosa, pero le voy a responder. Pues no que he sido lucrativa. Muchas veces no he fijado ningún precio. Y no sé, en algunas ocasiones me lleva un poco la parte afectiva y el buscar protección en un hombre. ¿Está contenta de haber dejado ese trabajo? Contentísima.
¿En qué quisiera usted trabajar al salir de Villa Teresita? En algo que pueda ser útil, que pueda desarrollar mis actitudes. Estas actitudes me han ayudado aquí a conseguirlas, porque no sabía hacer apenas nada. Entonces estoy muy agradecida. Aparte, creo que tengo preferencia más bien por algo relacionado con agencia de viajes, puesto que yo tengo bastante facilidad para la cosa de idiomas. ¿Le gustaría casarse y formar un hogar? Muchísimo. Es el complemento de la mujer, creo. No está muy al alcance, pero me agradaría mucho. ¿Qué aconsejaría a sus antiguas compañeras de oficio? Cada una probablemente ha tomado diferente rumbo, pero si las pudiera ver personalmente, las ayudaría mucho. No a imitarme porque yo no soy precisamente modelo, pero a rehacer su vida, que cualquier momento es propicio para empezar. Y con un poco de su colaboración, incluso con los medios que proporcionan en esta casa, creo que fácilmente conseguirían, venciéndose un poco. La justicia legal castiga con todo derecho la muerte inferida a un niño. Pero, ¿qué legislación humana osará jamás o podrá, aun queriendo castigar, a quienes han armado aquel brazo, que lo han impulsado, o que indiferentes, o quizás con una sonrisa indulgente, lo han dejado obrar? Y sin embargo, son ellos los verdaderos culpables, cómplices inertes sobre quienes pesa terrible responsabilidad.